Este es un momento muy importante en el país donde están sucediendo muchas cosas y también se han dicho tantas cosas sobre el IES que necesitamos una persona con el conocimiento suyo, con la experiencia de haber estado al frente del Consejo del IES para conversar un poco de este tema. Le damos la bienvenida, economista. Muchas gracias, un saludo a la gente que nos escucha y bueno, aquí prestos para conversar acerca de este que es un tema trascendental, ¿no? La realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, y vamos a comenzar por esto, economista. Según su experiencia, su conocimiento, ¿qué es lo que está pasando con el IES? Dicen que va a quebrar, que no va a soportar mucho tiempo, que las administraciones anteriores la han quebrado, que el gobierno de Rafael Correa le quitó dinero y bueno, tantas cosas que se esgrimen en este tema. ¿Cuál es la verdad según su perspectiva con el conocimiento que usted tiene? Muchas gracias. A ver, para hablar del IES, yo creo que en primera instancia hay que entender que estamos hablando de un holding de seguros, no estamos hablando de un solo seguro. Son 5 seguros y son 2 fondos. Tenemos el seguro de pensiones o el de invalidez, vejez y muerte, el seguro de salud, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro social campesino y el seguro de desempleo, creado justamente en el gobierno del presidente Correa en el año 2016. Hay que decir que también hay 2 fondos administrados, el fondo de cesantía y para las personas que dejan sus recursos está también el fondo de reserva. Con esto en mente, hay que tener en cuenta que los ecuatorianos aportamos, los que estamos afiliados, el 20,6% de nuestro salario para el sostenimiento financiero del IES. Esto, multiplicado por los 2.400.000 afiliados que tenemos a la Seguridad Social, daría más o menos la cifra de 375 millones de dólares mensuales. Esto asumiendo un salario base imponible promedio de $750, que además es lo que consta en los registros administrativos del IES. Entonces, si usted recibe esa cantidad de dinero mensual, no puede estar quebrado. Esa cantidad de dinero mensual equivale más o menos a unos 4.500, 4.700 millones de dólares al año que recibe la institución, solo producto del aporte que hacemos los afiliados para los diferentes seguros. En el seguro de salud se recibe alrededor de 100 millones de dólares mensuales, es decir, 1.200 millones de dólares al año. Pero además, el seguro tiene por ley ciertos pasivos que cobrar. Así, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social establece que las atenciones en salud se entregarán con cargo a el presupuesto del Estado. Entonces, desde el año 2001 que se promulgó esta ley, no se ha entregado estos recursos del IES. Esa deuda ha ido creciendo, han pasado 5 gobiernos, estamos en el 6º gobierno ya, y ninguno de los gobiernos, no Rafael Correa, sino ninguno de los gobiernos, incluido sí, pero no excluye a los otros. Sería bueno mencionar Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez Burbúa, Alfredo Palacio, Lenín Moreno y actualmente Guillermo Lasso. Ninguno de los gobiernos ha pagado la deuda de salud con el IES y actualmente esa deuda asciende ya a 4.300 millones de dólares. Entonces usted tiene un pasivo por cobrar que es casi igual al presupuesto de un año de la Seguridad Social, solo con el Estado. Pero además de eso, tiene un pasivo por cobrar con los empresarios, que muchas veces ya de alguna manera le reducen el salario al empleado porque le cobran la parte que le corresponde del 20,6% o le debitan la parte que le corresponde y sin embargo no pagan al IES. Bueno, estos deudores morosos, los empresarios, ascienden a alrededor de 1.070 millones de dólares. Existen 700.000 empleadores morosos y el saldo asciende a 1.070 millones de dólares. Entonces, fíjese, hasta ahora hemos hablado de puros millones de dólares y resulta que el IES tiene en cuentas por cobrar solo del seguro de salud más de 5.000 millones de dólares. Tiene un presupuesto anual de 1.200 millones de dólares solo en salud. ¿Cómo
una institución que tiene ese tipo de recursos, tanto en liquidez inmediata como en pasivos, puede estar quebrada. Eso es imposible. Lo que sí existe es una mala gestión administrativa, es decir, una gestión que podría mejorarse, por ejemplo, en el tema de cobros, por ejemplo, en la atención a los afiliados, en la compra de medicinas, en la compra de insumos. Dicho sea de paso, mucho daño le hizo a la Administración de la Seguridad Social la Contraloría de Pablo Celi, ¿no? Ahí se hicieron una serie de exámenes, se hablaba, por ejemplo, como gran noticia de que va a ser 37 exámenes a la Seguridad Social. Bueno, y ahí se fue generando responsabilidades sobre funcionarios, digamos, de nivel medio, que hacían de administradores de contrato, y ahora ya nadie quiere hacer de administrador de contrato en el IES, pues, porque tienen miedo que la Contraloría les observe mañana. Entonces, esas son las consecuencias también de la falta de gestión alrededor del IES, por un lado, pero también desde el otro lado lo que ha ocurrido con el gobierno anterior, es decir, este proceso de desinstitucionalización que también termina afectando a instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A su criterio, economista, el IES está bien, pero ¿qué está pasando con el dinero que analistas han dicho de que hay que tomar medidas drásticas con el IES, hay que privatizarlo, porque está a punto de quebrar? Mire, 3 temas importantes. Primero, el IES tiene una mala gestión administrativa y eso hay que trabajar en mejorar, y trabajar en mejorar para prestar un buen servicio a los afiliados finalmente. Segundo, yo creo que existe un encuadre mediático por tratar de demostrar que primero el fondo de pensiones está quebrado, y para eso vino el Banco Mundial, nos generó una serie de estudios para decirnos que un añito le quedaba de vida. Ahora, uno de los miembros del Consejo Directivo dice que el fondo de salud está quebrado. Y entonces lo que tratan de crear es un encuadre alrededor de que el IES está quebrado, con el objetivo de básicamente endosar muchos de estos servicios hacia el sector privado. Es decir, ellos han hablado ya de no privatizar, porque de hecho eso está prohibido por la Constitución. Si usted revisa el 367 de la Constitución, dice que el sistema de seguridad social es público y universal y no podrá privatizarse. Sin embargo, lo que sí pueden crear son esquemas paralelos. Entonces ahora hablan ya de esquemas paralelos en donde los afiliados jóvenes puedan escoger si se atienden en el IES, la salud, o si ahorran en el IES para pensiones. Y eso sería, desde mi óptica, ponerle el primer clavo al ataúd del IES, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, en el sistema de pensiones nosotros utilizamos un mecanismo solidario de ahorro y reparto. Es decir, utilizamos el dinero de los actuales activos para financiar las pensiones de los 500,000 jubilados. Si no existen activos, no hay forma de pagar esas pensiones. Entonces, esto de poner sistemas paralelos, lo que implicaría es el fin de la seguridad social. Entonces, yo veo eso, veo una posibilidad ahí de lanzar una moneda al aire, ver si le resulta. Además, que el negocio de las pensiones parece ser un excelente negocio, pues hay que regresar a ver lo que sucedió en Chile. Más o menos el sistema de pensiones, para que usted tenga una idea, administra 4,000 millones de dólares al año, más o menos. Normalmente las AFPs, las famosas administradoras de fondos de pensiones, cobran entre el 3 y el 5%. Seamos cautos, pongamos que nos van a cobrar el 3%. Eso es 120 millones de dólares. Para administrar se necesita máximo 20 millones. Quiere decir que 100 millones serán de utilidad. ¿De utilidad para quién? Para aquellos que logren conseguir ese proceso de concesión de administradoras de fondos de pensiones. Por cierto, deben ser instituciones con experiencia en administración de fondos. Yo me pongo a pensar en voz alta y digo, ¿quiénes tienen pues la capacidad de administrar recursos financieros en el país? El sistema financiero. Entonces, cuidado con este tema, que puede ser preocupante, puede ser una cortina de humo para decirnos el IES está mal y es necesario entonces un proceso de privatización o de funcionamiento paralelo de las famosas AFPs. Economista, ¿qué está pasando en definitiva con el IES desde hace varios años atrás? No es desde hoy nomás. Claro, en el gobierno de Lenín Moreno empeoró todo, ¿no? Como en todas las áreas. Sin embargo, por ejemplo, alguien que necesita un servicio de salud, que le atienda una emergencia, una operación, quiere hacerse revisar los temas que le aquejan como enfermedades,
y si Dios quiere y la Santísima Virgen lo permite, dicen algunos afiliados, ojalá me den para después de medio año, y si hasta el momento no fallezco. ¿Qué pasa con esto? Hay una intención preestablecida, planificada para que la gente diga, claro, el IES no sirve, no me dan atención oportuna, no me dan una buena atención, entonces con esta intención de crear un seguro paralelo, la mayor parte de jóvenes van a decir, pues si el IES no sirve, me voy a una aseguradora privada. ¿Qué es lo que usted ve en las entrañas de la intención de este tema? Mire, definitivamente hay algunas cosas que yo le había mencionado, ¿no? La primera, el problema de gestión que tiene la institución, y evidentemente ahí hay que trabajar mucho. Primero, en erradicar la corrupción, que es un cáncer que no solamente afecta al IES, que afecta a muchas instituciones en el país y en el mundo, pero el IES no está exento de eso. Es decir, hay que trabajar en eliminar de raíz la corrupción en la institución, sobre todo en los procesos de compras públicas. Hay que trabajar en mejorar la atención, una atención con calidad, con calidez, una atención oportuna, sobre todo en el servicio de salud, que es el que más urgencias genera en la ciudadanía, en los afiliados activos. Después, bueno, evidentemente hay que trabajar en la sostenibilidad financiera de la institución. Fíjese, hay 3 elementos importantes en la seguridad social: la sostenibilidad, la suficiencia y la capacidad de llegar a un mayor número de afiliados, es decir, lo que se conoce como la cobertura. Nosotros actualmente tenemos 2.412.000 afiliados al Seguro General Obligatorio, pero existen 8 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa. Entonces hay que trabajar para generar empleo adecuado, empleo con afiliación a la seguridad social, y eso va a permitir mayor sostenibilidad en el IES. Segundo, es innegable que el IES ha pasado también por procesos políticos históricos, y ahí vale recordar un poco, porque la gente piensa que el IES empezó en el 2007 con Rafael Correa y termina actualmente. No, el IES nace en 1930, en la época de Isidro Ayora, cuando llega la misión Kemmerer al Ecuador, y ahí dicen es necesario crear una caja de pensiones. Para eso buscan unos actuarios y establecen lo que debería ser una prima que debían pagar solo por el seguro de pensiones, 1930. Este seguro va hasta 1940, gobierno de Carlos Arroyo del Río. En 1940 quiebra por primera vez la seguridad social. Y entonces le dicen a Carlos Arroyo del Río, tenemos que pagar pensiones. Y no nos alcanza lo que estaba ahorrado. Han calculado mal la prima hace 10 años. Y entonces Carlos Arroyo del Río reúne a un grupo de actuarios, 3 actuarios, un chileno, un checoslovaco y un ecuatoriano. Y ellos determinan que no hay otra forma de financiar el sistema de pensiones que el Estado se haga cargo de un subsidio de 4 de cada 10 dólares de las pensiones. Es decir, el famoso subsidio del 40% que se paga las pensiones viene de 1940. 1968 se crea el Seguro Social Campesino. Seguro Social Campesino que bajo el gobierno de Velasco Ibarra iba a servir a 4 poblados rurales. Después viene el gobierno de Rodrigo Borja entre 1988 y 1992 y amplía, sin estudios actuariales, amplía a todos los campesinos y las familias de los campesinos. Entonces, claro, evidentemente se tomaron fotos, todos salieron felices, pero ¿quién financia eso? Actualmente el Seguro Social Campesino más o menos recauda 20 millones de dólares y gasta más o menos 260 millones de dólares al año, claro, por mencionar uno de los errores. Pero después, 1998, se redactaba la Constitución del Ecuador, la penúltima Constitución presidida por Osvaldo Hurtado. Y ahí dicen, ¿saben qué? Hay que hacer, en una de las transitorias de la Constitución, dicen, hay que hacer una nueva ley de seguridad social. La ley ya no es oportuna actualmente. Y nombran una comisión. A esta comisión se la conocía como la Comisión Interventora del IES, formada por 3 personas. Estaba Alfredo Mancero, Enrique Arosemena y Gladys Palán. Y ellos redactan una nueva ley de seguridad social. Y ahí encuentran algunas fallas, por ejemplo, en el seguro de salud. Dicen, cuando nació el seguro de salud, allá
por 1937, nunca se pensó en que los jubilados también deben pagar una prima, porque el seguro de salud es de prima y siniestro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos compramos el problema con los jubilados? No, mucho problema. Mejor pongámosle al Estado a que pague eso. Y entonces, artículo 10 de la Ley de Seguridad Social claramente dice: el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Entonces, de ahí nace la contribución financiera obligatoria del Estado. Pero se olvidaron de que en aquel entonces ya se daba atención a los menores de 1 año. Es decir, las personas que nacían en el Seguro Social desde la década de los 50 tenían derecho a las primeras atenciones hasta que cumplían 1 año, durante los primeros 12 meses de vida. Eso se quedó sin financiar y dejaron así, y después ya entramos al actual siglo, pasando por el congelamiento bancario del 99, en donde la deuda en dólares que tenía el Estado con el IES ascendía a 12.000 millones de dólares. Pero ya una vez licuado con el proceso de dolarización, terminamos en menos de 1.000 millones de dólares de deuda. De aquellos que hoy día han sacado un libro para vanagloriarse de lo que han hecho con la dolarización. Bueno, esa gente que sacó un libro debe entender que también ahí le destruyeron a la seguridad social, 1999-2000. Viene después del gobierno de Lucio Gutiérrez, también una serie de dádivas en el seguro social. Yo te ofrezco, yo te doy, busca finanzas. Entonces, y después, claro, también en el gobierno de Rafael Correa se amplía la cobertura a los menores, ya no era solo hasta el 1 año, se amplía primero hasta los 6 años, esa es la resolución 265 del 2009, después hasta los 18 años, la 357 del 2011. Entonces, lo que le quiero decir, en todos los gobiernos ha existido una serie de errores que han terminado perjudicando a la seguridad social. La historia del Ecuador es rica en todo lo que ha sucedido en la seguridad social. Todos han puesto su granito de arena y entonces ahora todos estamos llamados a reconstruir la seguridad social. Cada 15 o 20 años se hace una nueva ley de seguridad social. En el Ecuador es necesario, imprescindible y útil trabajar en un nuevo proyecto de ley de seguridad social, pero que no sean parches, que no sean reformas paramétricas, tiene que ser una reforma estructural, una ley en donde se consideren los 5 seguros, los 2 fondos y donde podamos colaborar todos, empleadores, empleados, gobierno, academia, sector público, analistas, todo el mundo que contribuya para crear un nuevo esquema de seguridad social. Eso es lo que necesita el Ecuador. Ahora, debe haber mucha gente que está apostando por mejorar, como usted dice, no soluciones parches, sino una decisión global, integral es la palabra. Pero lamentablemente hay gente que puede estar interesado en que el IES quiebre para que vaya a manos privadas y sea un gran negocio, que es lo que mucha gente en el ámbito político sospecha que puede estar pasando. Hay un adagio popular: piensa mal y acertarás, dicen. Sí, entonces, claro. Ojo con eso, hay que tener cuidado porque el IES ya es una institución privada, pero de administración pública, le pertenece a los afiliados y a los jubilados, que son los que reciben el beneficio y han aportado por 30 años al menos a la seguridad social. Ellos son los propietarios del IES. Entonces, actualmente tiene una administración pública, hay que modificar ciertos errores, evidentemente, si en la vida uno comete errores, una institución como el IES, que tiene 93 años, evidentemente ha tenido varios errores que los hemos mencionado aquí a lo largo de la entrevista, pero todo el mundo debe saber, como decía von Bismarck en el siglo XIX, en Alemania, el fundador de la seguridad social, esta es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace. Muchos nacimos en los hospitales del IES, después en atenciones como hijos de afiliados, posteriormente como afiliados y pagando cuota por las diferentes atenciones que reciben, posteriormente como jubilados. Una vez que se jubilan, pasa un tiempo, después inclusive le acompaña en la muerte con auxilios funerales y después de la muerte a través de sus deudos con el Montepío. Esa es la seguridad social, es esa institución transversal a todas las familias ecuatorianas y que por eso hay que quererla, hay que respetarla, hay que protegerla y hay que generar un proyecto de ley que nos involucre a todos y que de esa manera permita el proyecto de ley larga vida para la institución. Vea,
con una reforma estructural parecida a la que se hizo en España, con el famoso Pacto de Toledo, el siglo anterior, en donde se le dio más de 50 años de vida a la seguridad social, acá se podría hacer lo mismo. Podemos hacer un gran pacto nacional sin banderas políticas, sin ejes, sin izquierda, sin derecha, sin empleados, sin empleadores. Pensemos en la institución. Trabajemos todos sin tener banderas. Trabajemos en función de un solo grupo, en función de esa manito que cobija a la familia, que es el logotipo de la seguridad social, y en función de eso generemos un proyecto que nos permita 40, 50 años más de vida de la institución, y después habrá que seguir haciendo reformas, porque esto es importante que la gente sepa. Muchas veces nos quieren vender la idea de que el IES está quebrado, que la seguridad social no sirve en el país. Vea, cada 15 o 20 años se reforma la ley de seguridad social en cualquier país del mundo. Pasa en Europa, pasa en América, pasa en Oceanía, pasa en Asia. Entonces, no hay continente ni país en el mundo en donde no se hagan reformas a la seguridad social, porque va cambiando las cualidades o las características de la población. Pongo un ejemplo sencillito. En el año 2000-2001, que se redactó la ley de seguridad social, la esperanza de vida de los ecuatorianos era 67 años. Entonces, quienes estuvieron en la comisión interventora, de manera sabia, dijeron, bueno, la gente aporta hasta los 60 años, 30 años de aporte y le vamos a pagar 7 años de pensión. Razonable, porque lo que nos aportan es del 10% del salario y nosotros vamos a tener una tasa de reemplazo adecuada. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, fue mejorando la esperanza de vida. Actualmente la esperanza de vida suya o mía es de 78 años, pero la esperanza de vida al nacer ahora está en 87 años. Entonces implica que a nosotros van a tener que pagarnos 18 años de pensiones y a nuestros hijos 28 años de pensiones. Entonces es insostenible el esquema, hay que buscar ciertos mecanismos para cambiar, modificar la ley de seguridad social. Eso sí, yo digo con 3 etapas importantes. A quienes ya se han jubilado hay que mantenerles todos los derechos porque ellos dedicaron los mejores años de su vida al pueblo ecuatoriano. Entre 50 y 60 años hay que hacer una transitoria que se acojan a la actual ley de seguridad social. Y quienes estamos abajo de 50 años, a nosotros sí nos toca pagar las consecuencias, pues. A nosotros nos toca esa nueva ley de seguridad social que tenga condiciones distintas, porque las condiciones de la población o las cualidades y características de la población hoy por hoy son diferentes a las de hace 20 años. Bastante complicado. ¿Hoy es el momento político adecuado para hacer esos cambios o usted le ve bastante complicado el tema? Esa es una pregunta compleja. Yo creo que nunca va a ser el momento político adecuado. Lo que sí sé es que en todos los gobiernos en donde se ha trabajado en una reforma a la ley de seguridad social se ha hecho durante el primer año, hipotecando parte del capital político, porque evidentemente una reforma a la seguridad social, al tocar todas las familias ecuatorianas que veíamos con la famosa frase de von Bismarck, tiene afectaciones sobre el pensamiento de la sociedad en su conjunto. Vea, solo esta declaración desafortunada del señor César Rodríguez, de que el IES va a quebrar, ha generado básicamente una convulsión en la ciudadanía. Todo el mundo está asustado, dice qué mismo pasará, hay dinero, no hay dinero. Bueno, yo diría tranquilidad, dinero hay, lo que hay es una mala gestión administrativa y por supuesto estos, yo diría, exabruptos que a veces tienen ciertas autoridades, porque al fin del día tal vez la intención era buena. Partamos del buen pensar. Digamos que la intención era buena, la intención era cobrarle al Estado, y por cobrarle esos 4.300 millones de dólares que le debe, tal vez dijo, ¿sabe qué? En el IES no hay plata y la única solución es que usted me pague, y por eso tengo que decir que el IES está quebrado. Pero el IES quebrado no está, el IES tiene liquidez, tiene solvencia, tiene una mala gestión, tiene cuentas por cobrar que le van a ayudar con esa liquidez y esa solvencia, le van a dar mucho más amplitud, y lo que sí necesitamos es que todos entendamos que a esta institución hay que cuidarla. Cuando le hacemos daño a la seguridad social, de alguna manera nos estamos perjudicando todos. Entonces hay que trabajar más y mejor en función de la seguridad social. Economista, ¿cuál es si estamos o no preparados como gobierno, eso nunca lo vamos a saber. Como yo le digo, normalmente se hace en los primeros años. Lo que sí sé es que han pasado 20 años de la última ley de seguridad social y que el país no aguanta más la misma ley. Necesita una reforma. Cada 20 años máximo
tiene que reformarse la ley de seguridad social. Economista, ¿cuáles serían dentro de este plan de recuperación, de estabilización del IES, cuáles serían los puntos claves que la administración, el gobierno, los afiliados, no sé, una comisión, deberían tomar como parte clave? ¿Por dónde está fugándose de manera, digamos, acelerada el dinero? Usted ya ha hablado de erradicar la corrupción, de mejorar la administración, pero usted ha tomado un tema que mucha gente en el país no le gusta mucho, es que nos suban, por ejemplo, nuestras aportaciones de 60 a 65 años, y esto es lamentablemente duro para mucha gente, pero no sé, una medida responsable frente a la estabilidad del IES. Mire, hay que modificar varios parámetros de acuerdo a cada uno de los seguros. Cada seguro tiene sus propias características. Pongamos algunas soluciones sobre la mesa para el seguro de salud, por ejemplo. Para el seguro de salud, primero hay que trabajar en promoción y prevención de la salud más que en una salud curativa. Es decir, hay que generar campañas para que la gente se haga un chequeo. Siempre la medicina preventiva es mucho más barata que la medicina curativa. Y también genera una mejor calidad de vida en los afiliados. Entonces hay que trabajar en salud preventiva, en promoción. Hay que realizar evaluaciones periódicas de los afiliados en términos de salud, y eso debe estar cubierto por el IES, de tal manera que la gente pueda saber si, en general, todas las enfermedades que vienen del síndrome metabólico, lo que es glucosa, triglicéridos, colesterol, todo ese tipo de cosas, a tiempo se pueden corregir y evitan patologías mucho más graves. Hay que utilizar los dispensarios anexos de las empresas. Las empresas que tienen más de un determinado número de empleados tienen un dispensario anexo que la seguridad social vigila. Entonces, en este dispensario anexo se debería trabajar en conjunto los empleadores y la seguridad social. Tal vez los empleadores ponen el dispensario, el médico y el IES pone las medicinas. Pero ahí se deberían atender no solamente los empleados, sino la familia de los empleados en lo que es primer nivel de salud. Tenemos que aprender y capacitarnos más, los afiliados, de los diferentes niveles de salud. Yo no puedo irme a chequear un problema gripal en el Carlos de Andrade Marín, o en el Teodoro Maldonado Carbo, o en el José Carrasco Arteaga, porque son hospitales de tercer nivel, hospitales de alta complejidad, y atender una afectación gripal en el Carlos de Andrade Marín es muchísimo más caro que atenderla en el hospital de Riobamba, que es de segundo nivel. Entonces, debemos capacitarnos, debe haber un triaje de Manchester que nos permita identificar cuál es la gravedad del afiliado y que se le derive. Debe haber una atención oportuna en términos de salud. Debe solucionarse el tema de las primas. El seguro de salud es un seguro de prima y siniestro. Todo el que paga una prima tiene derecho a una atención. Bueno, yo le decía hace un momento, los jubilados no pagan prima. Bueno, ese tema hay que solucionar. Definitivamente se va a hacer cargo el Estado, y si se hace cargo el Estado tendrá que pagarle puntualmente al IES para que el seguro de salud pueda sobrevivir. Y si es que no quiere hacerse cargo el Estado, bueno, tenemos que discutir entre toda la sociedad civil si es que los jubilados, a partir de la pensión que reciben, pueden tener un descuento para sus atenciones en salud, porque es un seguro de prima y siniestro, como funciona cualquier seguro privado de salud. No es que porque usted tiene 65 o 70 años del día de mañana dice, ¿sabe qué? Yo he pagado 20 años del seguro, entonces ya los últimos 20 ya no voy a pagar, síganme nomás atendiendo. Eso no existe. Es un seguro de prima y siniestro. Lo mismo pasa con los menores de 18, otro tema que es tabú y del que nadie quiere hablar, pero evidentemente tiene que ponerse una prima para los menores de 18 años. Vea, el 363 de la Constitución dice, el Estado será responsable de universalizar la atención en salud, pero el Estado, no el IES. El IES es una institución, como dijimos hace un momento, privada, le pertenece a los afiliados y a los jubilados. Entonces, si quiere el Estado universalizar el servicio de salud a través del IES, bueno, perfecto, podemos hacerlo, pero tiene alguien que pagar, alguien tiene que cotizar por los menores de 18 años. Y ese es otro tema que a la gente no le gusta hablar, pero que tiene que estar sobre el tapete de discusión. ¿Va a pagar el Estado? ¿Van a pagar los afiliados? ¿Vamos a pagar todos los afiliados? ¿Se va a pagar por cada uno de los menores? ¿O se va a pagar una cuota fija a todos los que estamos afiliados? Eso hay que decidir. Hay que externalizar el tema de medicinas, por ejemplo. Hay mucha corrupción en el tema de medicinas, en el tema de insumos.
Y probablemente si uno hace las sumas y restas, es mucho más barato para el IES externalizar con todas las farmacias que quieran participar. Al principio le sale un poco más caro, porque la farmacia le vende un poco más caro, pero si usted toma en cuenta los costos de la corrupción, de la medicina que se caduca, de la medicina que desaparece, de almacenaje, de bodegaje, del personal que está trabajando ahí, le sale más barato externalizar. Entonces externaliza el servicio. Así va a tener a unos afiliados que reciben de manera oportuna los medicamentos. Otro tema que es importante y que puede ser polémico, pero por lo menos dejo ahí planteado para el análisis. Vea, normalmente los afiliados pagamos a la seguridad social sobre lo que está en nuestro rol de pagos, es decir, sobre nuestra relación de dependencia. Sin embargo, hay muchas personas, sobre todo casos de médicos, odontólogos, abogados, que aparte de su relación de dependencia, facturan. Y sin embargo, esa facturación al otro año le permite cambiar del formulario 107 al formulario 102 de declaración de impuestos. Y usted consolida todo lo que ha ganado. Pero usted al IES no le paga sobre el consolidado, pues le paga solo sobre la relación de dependencia. Entonces, si queremos una mejor institución, si queremos servicios de calidad, si queremos atendernos en donde a nosotros se nos antoje con el seguro de salud, paguemos todo lo que debemos pagar, pues. La relación de dependencia y lo que ganamos como independientes. Esas son las cosas que no nos gusta escuchar como afiliados, porque ahí van a decir, es que yo ya le pago el 20,6 de la relación de dependencia y de lo que factura, de eso también tiene que pagarle el 20,6%. ¿Y cómo podría hacerse? Simplemente consolida con el servicio de rentas internas. El servicio de rentas internas es como el gran hermano, le tiene a usted mapeado, sabe exactamente cuánto gana y dónde gana. Entonces, esa misma base de datos puede servir para los cobros en el IES. Otro tema a discutir, no digo que se haga, es un tema a discutir. En pensiones, usted decía, evidentemente habrá que ampliar la edad de jubilación para los que somos menores de 50. Los que están entre 50 y 60 entran en un régimen de transición bajo la actual ley de seguridad social. Los que son mayores de 60 tienen los beneficios y no se les toca nada porque ya están jubilados y ya están recibiendo su pensión. Pero los que estamos abajo de 50, sí sabemos que la expectativa de vida por lo menos es 80 años, entonces tal vez deberemos trabajar hasta los 65 y tal vez se puede hacer una transitoria que cada año se vaya subiendo un año la edad de jubilación. Entonces, para el 2022 será 61, para el 2023 62, para el 2024 63, hasta alcanzar un límite que puede ser 65, que más o menos es el común en la región, en América Latina, está en 65 años. La tasa de reemplazo, ¿cuánto de su último salario como activo va a ser su primer salario de jubilado? En el Ecuador es de las más altas, es del 98%. Si usted tenía en promedio $1,000 como activo, se va a jubilar con 980 más o menos, según lo que dice, no Hugo Villacrés, según lo que dice el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguramente ya no hay que considerar solamente las 60 mejores imposiciones en el cálculo de la pensión. Habrá que considerar las 80, las 100, las 120 mejores imposiciones. ¿Por qué? Porque ya vamos 20 años de dolarización. En la época cuando se hizo la Ley de Seguridad Social 2001, los salarios estaban pulverizados y por eso se tomó en cuenta los 5 mejores años de aporte. Pero ya la situación ha mejorado. Ahora ya no hay, para que haya una mayor correlación entre lo que usted ahorra y lo que usted recibe de pensión, habrá que considerar los 7, 8, 10 mejores años. Eso saldrá de los cálculos actuariales. Pero son reformas de las que la gente no quiere hablar, no le gusta hablar, pero hay que hacerlas. Y alguien va a tener que hacerlas y yo creo que esto debe ser lo más participativo posible para que la gente sepa que no es que hubo un gobierno, y ojo, yo no soy gobernista, pero no es que hubo un gobierno que trató de hacer daño, más bien hubo un gobierno que asumió la responsabilidad de redactar una nueva ley de seguridad social e hizo esa nueva ley para beneficio de los afiliados. Y ahí nos escucha a todos, a afiliados, a jubilados, a empleadores, a empleados, al mismo gobierno, y todos tenemos que redactar esta nueva ley, y todos tendremos que hacer sacrificios en la seguridad social. El tema es que todo el mundo está acostumbrado a recibir beneficios de la seguridad social, pero nadie está dispuesto a hacer algunos de los sacrificios que yo le he puesto. Tema seguro social campesino, tienen que hacer un registro social campesino para ver quiénes en verdad deben pagar los dos. Deben pagar más, los que pueden pagar más, que paguen más. Tema de riesgos de trabajo.
tiene que haber una prima diferenciada. Los empleadores que menos problemas tienen con sus trabajadores, pagar menos. Los que tienen más deben pagar más. Y ese es un tema. Vea, en Ecuador es el único país de América Latina en donde cuando usted revisa los registros de riesgos de trabajo, casi no hay enfermedades por riesgos de trabajo. En todos los países de América Latina, un montón de enfermedades, en Ecuador no hay. ¿Sabe por qué? Porque cuando una enfermedad se denuncia como riesgos de trabajo al IES, tiene que ser pagada por el empleador, o existe lo que se denomina derecho de réplica hacia el empleador. Entonces, aquí nadie se enferma por problemas laborales, mientras en Colombia, en Perú, en Uruguay, hay un alto porcentaje de la población que se enferma por eso y pagan los empleadores. Entonces, acá también somos bastante cómodos en muchas de las cosas y no estamos dispuestos a aceptar las reformas cuando nos afectan. Las reformas de la seguridad social van a afectar a todos, y desde hoy le digo, a los únicos que no les va a afectar es a los jubilados que ya tienen su beneficio y conservarán ese beneficio. Y a los que están entre 50 y 60 años, pero afiliados, empleadores, gobierno, todos van a tener su partecita de afectación en la nueva ley de seguridad social. Muchas gracias. Bueno, un tema bastante amplio de discutir. Y como usted dice, hay muchas cosas que muchos afiliados no queremos escuchar o no queremos que se toque. Y cuando se toca, arde Troya. Pero si queremos un IES que sirva realmente, que preste las atenciones necesarias y a tiempo como debería ser, hay que hacer algunos sacrificios. Economista, quiero dejarle en las palabras finales, agradecerle por comparecer ante nuestros micrófonos y dejar abierta la puerta para próximas entrevistas. Buenas noches. Bueno, yo quiero agradecerle infinitamente por esta posibilidad de trabajar junto a la ciudadanía, porque yo creo que estas entrevistas permiten educarnos un poco en temas de seguridad social y juntos saber que el camino tenemos que transitarlo en pro de una institución. Entonces, agradecerles a ustedes, una buena noche a todos los que nos escuchan y, por supuesto, siempre la oportunidad de ponerme a las órdenes cuando ustedes necesiten. Aquí estaremos para dialogar de este tema. Bueno, muchas gracias al economista Víctor Hugo Villacreces. Él